Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogués y en el episodio de hoy quiero hablar contigo sobre las acciones chinas, sobre si es una oportunidad de invertir en acciones chinas, invertir ya sea en acciones al contado, por ejemplo, digamos individuales, como por ejemplo BABA, JD, etcétera, o si puede ser buena idea indexarse al mercado chino ahora mismo, puesto que al menos a priori las valoraciones son extremadamente bajas y las empresas pues tienen bastante solidez financiera, tienen hasta incluso en ocasiones más dinero en caja que prácticamente su valoración en bolsa, o al menos lo han tenido durante los últimos meses. Perdón, que me da algo. Así que antes de nada, por supuesto, felicitar a todo el mundo, a todos los oyentes. Espero que hayan pasado una feliz Navidad, porque ya ha ocurrido. Hoy es 26 de diciembre. Ayer fue Navidad 25. Espero que la hayáis pasado con vuestros seres queridos y espero que, os hayáis dado también ese tiempo para vosotros, que en ocasiones yo creo que Navidad es un poco un gran momento para hacer un poquito de introspección, ¿no? A nivel personal, a nivel de cómo están tus relaciones con la gente que más quieres, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos. Creo que es un momento muy bonito y muy apropiado para ello, ya que además pues todo el mundo se para porque los comercios cierran, pues la bolsa, al menos en mi caso, la bolsa cierra, entonces es buen momento para pensar y pues nada, espero que hayáis tenido una fantástica Navidad y espero que terminéis de pasar las fiestas, incluyendo pues el 31 de diciembre y todo esto, pues lo mejor posible dentro de lo que se puede. Así que dicho esto, vamos a hablar de las acciones chinas. Y es cierto que en este podcast hemos hablado de las acciones chinas muchas veces durante, pues, 3 o 4 años ya que llevamos en el podcast, o 5, ya no lo recuerdo, y es que las acciones chinas, pues al igual que las acciones estadounidenses, o las acciones, los mercados europeos, pues es un mercado interesante donde como en todos lados hay oportunidades y pues también dependiendo del momento histórico en el que estemos, o dependiendo del año en el que estemos, pues ¿por qué no podemos ganar dinero? Además, recordemos que hay muchas empresas chinas que tienen una peculiaridad, y es que no solo operan en China, sino que también operan en otras regiones, tanto de Asia como del mundo, y además cotizan en Estados Unidos. Son las empresas ADR, ¿no? Por ejemplo, Alibaba cotiza en Estados Unidos, en Nueva York, también cotiza en Hong Kong, pero tiene ese dual listing. JD, Baidu, ahora justo no se me ocurren más, pero bueno, hay un montón de empresas chinas ADR que cotizan en Estados Unidos pese a que sean chinas, ¿no? Entonces, esto facilita mucho las cosas a la hora de un inversor occidental como yo, como tú, de comprar estas acciones, porque las compraríamos igual que comprásemos Apple, Microsoft o Repsol, ¿no? Entonces, ¿es una buena oportunidad de invertir en acciones chinas ahora? Pues este podcast lo hago a colación de una noticia que salió la semana pasada, y es que para aquellos que no tengáis mucho tiempo, la respuesta es que no. Al grano es no. No es una buena idea invertir en acciones chinas, al menos bajo mi punto de vista y a mi juicio. Y a lo largo de este podcast voy a explicarte mis razones para pensar esto, que por supuesto, ojo, no tiene por qué ser la opinión mayoritaria o la opinión que tengáis todos, para nada. Aquí estamos para debatir y para compartir opiniones y tratar de mejorar nuestra inversión, ¿no? Que al final es de lo que se trata, pero simplemente es mi opinión personal como inversor particular y ya está, punto, nada más, no es nada categórico. Y es que todo esto, como iba diciendo, viene a colación de una noticia que tuvimos la semana pasada, y es que el gobierno chino, de la noche a la mañana, salió con una nueva regulación que afectaba a muchas cosas, pero sobre todo a los videojuegos. ¿Qué pasa? Que hay muchas empresas chinas que parte de su business, o incluso todo su negocio, está enfocado en los videojuegos. No solo chinas, sino también estadounidenses, europeas. La verdad es que el tema de los videojuegos, pues es un sector muy en auge y pues lógicamente, ¿no? De hecho, hace unas pocas semanas hablábamos de la posibilidad de si era buena idea invertir en la empresa Take-Two Interactive Software, ¿no? La dueña de Rockstar Games, porque ahora va a salir el videojuego GTA 6, ¿no? Entonces, los videojuegos son un gran negocio y ahora mismo, pues en bolsa hay muchas empresas que lo hacen genial y que se dedican a este nicho. Bien, pues en China salió la semana pasada una regulación de la noche a la mañana, como digo, en la que el gobierno limitaba bastante o regulaba de forma bastante estricta este tipo de entretenimiento digital, por así decirlo. ¿Qué pasó? Que como es evidente, pues muchas empresas que cotizan en bolsa, tanto en bolsa china, directamente en Shanghái o en Hong Kong, también que con sus respectivos ADRs, ¿no? en Estados Unidos, se desplomaron. Obviamente empresas que tenían algo que ver con estos sectores regulados. Por ejemplo, el caso más sonado fue Tencent, que es actualmente la mayor... Uy, que me muero. La mayor empresa china pública, es decir, es la empresa china más grande que hay que esté cotizada y obviamente no todo su business es videojuegos, pero una gran parte de su business y de su revenue viene de parte de este sector, ¿no? Y se desplomó un 15% en bolsa en tan solo un día. Y esto, al menos a mí, me da, si fuese un inversor
un tenedor de acciones chinas o una persona que quiere invertir en China, o en acciones chinas, no tiene por qué ser en el país en sí, me preguntaría que, oye, ¿no es demasiado arriesgado que de la noche a la mañana venga el gobierno con una regulación nueva? Que claro, al final China es una dictadura. Entonces, no tienen, como puede ser Europa o Estados Unidos, que también regulan, por supuesto que sí, pero tienen que presentar primero la propuesta de regulación, luego tienen que votarla en la Cámara Baja, luego en la Cámara Alta, o aquí en Europa, en el Parlamento Europeo, no sé qué. Digamos que te enteras 3 o 4 meses antes de que se aplique, ¿no? Y ya pues te dan un margen para decidir qué haces con tus acciones. En China, ¿no? En China, como el Partido Comunista Chino, pues tiene el poder absoluto, es lo que tiene, que a él se le ocurre algo y puede aprobarlo en minutos, que es el problema principal que le veo yo. Entonces, imagínate que tú eres un inversor y te vas a dormir, ¿vale? Y por la mañana te levantas con que a tu empresa le han capado la mitad del negocio. ¿Por qué? Pues porque sí, porque ha salido una regulación que nadie se la esperaba y ¡pum! Y esto, pues como es por decreto, pues ahora tu empresa cae un 20%, un 25% o un 50% en bolsa. Ostras, yo si fuese un inversor, yo tendría miedo, o sea, yo no me sentiría cómodo teniendo acciones chinas en cartera. Ojo, que no digo que no haya empresas de mucha calidad, de hecho, Alibaba es una empresa de gran calidad, es casi equiparable a las grandes, a las 7 magníficos estadounidenses, lo que pasa que es China, y al ser China y al tener gran parte de su business en China, está sujeto a que un día, porque sí, el gobierno chino diga, oye, hoy este negocio que estás haciendo ya no puede ser un negocio, como hicieron, sin ir más lejos, en 2021 con las empresas de educación, y ¡pum! Y tú te comes un menos 30% en tu empresa. Porque sí, porque lo ha decidido un regulador. Entonces, todo ese análisis que has hecho, tanto puede ser a nivel técnico porque vas a swing trade o a nivel fundamental de proyecciones de EPS a futuro, proyecciones de ventas, proyecciones no sé qué, se va al carajo. ¿Por qué? Pues porque de repente han metido una nueva norma regulatoria. Entonces, yo como inversor privado y bueno, que me dedico como persona que se dedica a esto, ostras, no invierto en China porque el riesgo es demasiado alto, el riesgo país, no el riesgo en sí de las empresas, que por supuesto, pues habrá empresas con más riesgo que otras, esto es pues como en Estados Unidos y como en todos lados, sino por el riesgo país, por el riesgo regulatorio. Lo que hemos dicho, en 2021, para quien no lo recuerde o para quien no estaba escuchando el podcast o quien no estaba en bolsa en 2021, había unas empresas que se habían puesto muy de moda en China y que cotizaban en bolsa y que incluso estaban empezando a cotizar también en Estados Unidos, que eran las que se dedicaban al tema de educación, ¿no? Educaciones privadas, tema de clases, bueno, cosas relacionadas con la educación, ¿no? En China. ¿Qué pasa? Que de la noche a la mañana el gobierno chino decidió que, a grandes rasgos, era la medida, por supuesto, decidió que la educación no podía ser una cosa con la que pudiese sacar lucro, ¿no? No podía ser una actividad con ánimo de lucro. ¿Qué pasó? Pues de la noche a la mañana estas empresas se desplomaron un 90% en bolsa, un 95% en bolsa. ¡Ostras! Yo, personalmente, creo que no es muy buena idea comprar una empresa que por el marco regulatorio institucional en el que está puede amanecer mañana sin negocio, literalmente. Y ojo, no estoy diciendo que en Estados Unidos, en Europa, esto no pase. Por supuesto que hay regulaciones. Cada 2x3 estamos viendo cómo demandan a Apple, a Google, tal, por protección de datos en Europa o tal. Pero lo que voy es que, primero, las veces que una empresa grande en Europa se ha comido un menos 20% por un tema regulatorio, son prácticamente anecdóticas, ¿vale? O sea, cuando vemos una empresa estadounidense o europea caer un 20%, normalmente, quitando temas de crash, suele ser por unos earnings malos, suele ser por una presentación de algún producto, que es algo que ya teníamos señalado en el calendario con antelación, por lo cual nosotros como inversores podríamos haber decidido si comprar o no. Sin embargo, en China es que tengo la sensación de que si compras una acción china, insisto, por mucha calidad que pueda tener la empresa, por muy buen negocio diversificado, por, insisto, una empresa de gran calidad, simplemente por estar en ese marco regulatorio, ostras, siento que mañana puede amanecer un menos 50%. Y lo siento porque cada 2 o 3 meses vemos una empresa china que se desploma. Por exactamente lo mismo, por exceso de regulación. O más que exceso de regulación, regulación por decreto, ¿no? De ahora, de hoy a la mañana, pues pum, se hace esto porque lo digo yo. Entonces, no digo que estas medidas sean positivas o negativas para la sociedad china, no entro ahí, hablo desde el punto de vista del inversor. Entonces, también teniendo en cuenta un coste de oportunidad, ¿no? Porque al final tú dices, no, es que Alibaba, por poner el ejemplo más claro, pero hay muchas empresas, no es que Alibaba es una empresa de gran calidad, muy diversificada, con mucha caja, que está creciendo muy bien, con el tema de cloud computing genial, y la valoración es muy atractiva. Sí, pero el riesgo que asumes en Alibaba es mucho mayor que en una empresa equivalente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque entras en ese coste de oportunidad. Aunque a Alibaba no le pase nada, aunque no regulen nada de Baba, etcétera, por ponerte el ejemplo, hay empresas en Estados Unidos o en Europa o en otros marcos regulatorios más agradables, o en el Reino Unido, etcétera, que tienen la misma o incluso más calidad
y te quitas todo este riesgo país. Entonces, bajo mi punto de vista, el problema es ese. Además, tengamos en cuenta también que, por supuesto, esto no es sorpresa para nadie, pero desde el año 2020, finales, con esa cancelación por parte del gobierno, de los reguladores chinos, de la salida a bolsa de Ant Group, por parte de Alibaba, recordad eso, que muchas personas ya se le olvida, pero eso, ¿en qué momento? Quiero decir, cuidado con eso, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, los reguladores estadounidenses y chinos han estado, pues, como el gato y el perro. ¿Qué pasa? El problema es que una empresa china, bueno, de cualquier sitio, pero estamos hablando ahora de China, que cotiza en Nueva York, en el New York Stock Exchange, lo que pasa es que, o sea, ¿por qué la gente quiere cotizar en Nueva York y no en Madrid, por ejemplo? Bueno, pues porque en Nueva York, la bolsa de Nueva York tiene un gran efecto red, y es que ahí están todos los inversores porque ahí están todas las acciones, y por eso todas las empresas quieren salir a cotizar en Nueva York, y por eso todos los inversores quieren fijarse en Nueva York. O sea, es como un círculo virtuoso. Entonces, que haya un regulador de la bolsa de Nueva York enfrentado con el regulador chino puede hacer que haya deslisting, es decir, que cojan a una empresa china y la deslisten de Estados Unidos. Y dirás, sí, pero sigue cotizando en Hong Kong o donde sea. Sí, pero estas bolsas tienen muchísimo menos efecto red y muchísimo menos, digamos, cobertura internacional de inversores, por así decirlo, y al final, que el precio de una acción suba en bolsa depende de que haya más personas que quieran comprar esa empresa. O sea, depende de que haya demanda de compra. Y no puede haber más demanda de compra que en Nueva York, que es el sitio donde todos los ojos de los inversores y de los fondos de inversión están puestos. Entonces, además de todo el riesgo regulatorio, todo el riesgo país, tenemos otro riesgo adicional, que es el riesgo de deslisting por parte de Estados Unidos, ¿vale? Además, otro riesgo, y cuidado, aquí ya empezamos en paréntesis, porque yo no soy ningún profesional ni experto en geopolítica, ni pretendo serlo en absoluto, pero es cierto que pues por mi trabajo pues a veces me escucho podcasts y tal, porque tengo que saberlo, tampoco es un tema que me apasione, ¿no? A mí me apasionan los números y la bolsa y poco más, pero pues como estamos en un mundo interconectado, pues tengo que escuchar este tipo de cosas. Y el riesgo que hay en Taiwán, ¿vale? Al final, recordad, el resumen muy resumido del conflicto de Taiwán, es que China quiere anexionarlo, pero Taiwán es un país independiente que está respaldado por Estados Unidos. No os creáis que está respaldado por Estados Unidos porque son muy majos, está respaldado por Estados Unidos porque en Taiwán están las mayores factorías de semiconductores del mundo, que es una de las cosas más claves y estratégicas del mundo actualmente, ¿no? Entonces, hay mucha tensión, no se sabe lo que va a pasar, pero parece ser que todo apunta a que eventualmente, China tratará de anexionar Taiwán. No se sabe si militarmente, no se sabe si a nivel político, nadie lo sabe, tampoco me meto en ese sentido, pero lo que voy a decir es que si China se anexionase Taiwán, de la forma que sea, de forma bélica o de forma, digamos, democrática o a nivel de política, lo que sea, da igual, no entro en ese punto, a Estados Unidos no le gustaría mucho. Entonces Estados Unidos contraatacaría. Y la forma de contraatacar de Estados Unidos no sería con una guerra, espero, sino que sería seguramente tratando de imponer sanciones económicas a China, pero también deslistando las acciones chinas del New York Stock Exchange. Entonces, estás asumiendo un riesgo adicional. Y no digo que las acciones americanas no se puedan desplomar de un día para otro, no digo que las acciones europeas no se puedan desplomar de un día para otro, solo digo que las acciones de este tipo de marcos regulatorios occidentales, podríamos decir, insisto, pueden ser también la bolsa de otros sitios, ¿no? No solo tiene que ser la europea o la estadounidense, la canadiense, incluso de países de Latinoamérica también. Lo que pasa es que al final están dentro de marcos legales ciertamente democráticos. Y el punto de esto es que al final cualquier regulación, cualquier proposición de ley tiene que ser primero propuesta ante el Parlamento, tiene que ser, digamos que primero tiene que presentarse antes de aplicarse. Eso es lo más importante. Entonces, tú tienes tiempo a saber si quedarte las acciones o no quedártelas. Y eso es un punto vital para mí para reducir ese riesgo. Recordemos que, por supuesto, en China hay oportunidades y, por supuesto, en China hay acciones de gran calidad que seguramente subirán porque al final no haya ninguna regulación y no pase nada. Aquí no hablamos de eso. Aquí estamos hablando de riesgo implícito en cada operación. Y claro, a mismo riesgo en Estados Unidos tienes una empresa con mucho más potencial de revalorizarse que en China. Entonces, esa es mi opinión, tampoco pretendo que sea la tuya, simplemente es la razón por la cual actualmente no tengo acciones chinas y no las consideramos para swing trade, tampoco en Boring Capital. Ojo, es cierto que hace un par de meses sí que compramos Pinduoduo, que es una empresa china, para un swing trade. Es cierto que la hicimos con poco capital porque al final tenía mucho riesgo, etcétera.
o sea, que sí que lo podemos intentar y tal, siempre y cuando pues parametricemos un poco el riesgo de forma un poquito más extrema, pero en líneas generales, para mí, actualmente la inversión en China, tanto en acciones que cotizan en Estados Unidos chinas, como en acciones chinas que cotizan en Hong Kong o en Shanghái, o como incluso comprar pues el ETF de la bolsa china en general, ¿no? El equivalente al S&P 500, para mí es una mala idea de inversión, para mí. No tiene por qué ser la verdad, no tiene por qué ser tu opinión, es simplemente pues la mía, como te iba comentando. Así que, oye, nada más de momento, espero que te haya gustado este podcast. Insisto, cada uno tiene su opinión y de hecho puedes dejar tu opinión en los comentarios de este podcast. Si lo estás escuchando desde Spotify, bajas un poquito hacia donde pone lyrics y ahí puedes encontrar para poner tu aporte y yo lo pondré público para que todo el mundo pueda leerlo, así que eso me parece que está genial. Y oye, pues mañana nos vemos con un nuevo podcast, ¿vale? Felices fiestas, aunque estéis de vacaciones, que sé que hay mucho universitario escuchándome este podcast y para los que estéis trabajando, pues venga, a darle caña, que siempre está bien hacer el último sprint del año. Y por cierto, recuerdo que hay muchas preguntas sobre esto, pero sí, nosotros vamos a subir los precios de Boring Capital de cara a 2024, pero los que ya son clientes no se lo vamos a subir, así que no cunda el pánico. Así que nada más de momento, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!